Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos y todas? Bienvenidos a la clase de hoy. Esta es la clase 17 del módulo de plan común. Ya, entonces vamos a partir con el tema de hoy. Esto es una continuación de lo que hicimos en la clase anterior. En la clase anterior hablamos de temperatura, de calor, distinguimos entonces cómo se transmitía el calor, qué es lo que pasaba, cuándo se igualaban las temperaturas, describimos los fenómenos de convección, conducción y radiación, y vimos cómo se transfería el calor. Dice Fanny Sepúlveda: hola, primera vez que estoy en vivo. Hola Fanny, yo también, es como cuarta vez que estoy en vivo. No sé si se ve, no se ve. Plan común, ¿me ven? Tengo la duda. Tengo problema de temperatura. Dios. Ya, entonces, ¿quién no está viendo nada? Porque algunos dicen que no pueden ver la clase. Vamos a solucionar los problemas técnicos. ¿Sí se ve todo bien? Ya. Entonces vamos a partir. Entonces los objetivos de la clase son, hoy día, aplicar la transferencia de calor a la dilatación de materiales. Entonces vamos a ver lo que es la dilatación de materiales, la dilatación lineal, la dilatación superficial y también la volumétrica. Además, vamos a definir las escalas de temperatura. ¿Qué significa esto? Que vamos a hablar de la escala Celsius, de la escala Kelvin y finalmente de la escala Fahrenheit. Después vamos a definir lo que es el equilibrio térmico, vamos a hablar de la ley cero de termodinámica y aparte vamos a hablar de las ecuaciones de dilatación. Entonces, haciendo un repaso de lo que vimos en la clase anterior, hablamos de que habían fenómenos que estaban asociados a la transmisión de calor. Esos fenómenos tienen que ver con, el primero, la conducción. Dijimos que la conducción se ocurría cuando yo ponía en contacto un objeto conductor, que podía ser, por ejemplo, una barra de metal, que se estaba como calentando por algún lado, con una llama, con un fuego, y le dibujamos algo más parecido a esto, y empezaba a entrar calor desde la fuente de calor hacia el objeto. Al ser un conductor, este calor se iba a desplazar en esta dirección, calentando el resto del objeto conductor. Entonces, hay objetos térmicos, hay objetos que son buenos conductores térmicos, como los metales, y también existen sustancias que nos permiten como aislar el calor, que habíamos dicho ya que era la plumavit, el corcho, el aire, la madera, el hielo, la lana, el papel. Y como son malos conductores térmicos, son aislantes. Entonces, tenemos el tema de conducción, y en la conducción teníamos conductores y también teníamos aislantes. Bueno, si existe una diferencia en el interior de un líquido o un gas, una diferencia de temperatura, ¿ya? Y dentro de este fluido, que puede ser un gas o un líquido, vamos a tener movimiento producido por la temperatura. En realidad, producido por el calor. Entonces, habíamos hablado en la clase pasada de que si yo tenía un fluido que se estaba calentando, ¿no? De nuevo hablamos de fluidos que se calientan. Tenemos aquí las llamitas, las clásicas llamitas, ¿ya? Y eso calienta un recipiente, que en este caso voy a decir que es un recipiente lleno de agua. Entonces tenemos el recipiente lleno de agua. Vamos a volver a los dibujitos de la clase de cuarto básico. Llenamos el recipiente con agua, lo pintamos de celeste, clásico color de pintura. Y lo que sucede es que la parte de abajo se va a calentar, ¿ya? Esta zona va a ser una zona caliente desde la cual va a subir fluido, va a ascender fluido en esta dirección. Y todo el fluido que, digamos, esté más helado, que va a ser el que va a quedar arriba, va a bajar. Entonces, la convección es un movimiento que es ascendente para el fluido que está caliente y descendente para el fluido que está helado. El fluido podría ser gas, o sea, un estado gaseoso, o podría ser líquido. Por ejemplo, en las mareas del océano se puede percibir que hay corrientes que son más calientes y corrientes que son más frías, y de acuerdo a eso van subiendo, van bajando. Con las nubes pasa lo mismo. De al mismo tiempo, este fenómeno para todos se llama convección. Gracias, Mauro. Yo le pongo algo al dibujo, algo, pero se entiende el esquema que estamos haciendo. Entonces, esto se llama convección. Dice, gracias. ¿Repaso de la clase pasada? Sí, Catalina, este es el repaso de la clase pasada. O sea, en realidad estamos viendo los conceptos que habíamos visto antes, pero es bueno igual que tengamos como un repaso igual de lo que estamos haciendo, para que así no nos desenchufemos. Esta es la parte 2 de la clase pasada, así que tiene que ver igual, y en verdad quise rescatar como lo que a mi juicio es más importante de lo que vimos la vez anterior. Así que lo demás lo vamos a volver a repasar.
Dice, aguante puntaje nacional, entrar a la U gracias a ustedes. Eso, chao. Ya, gracias, de nada. Dice, un ejemplo más de convección. Ok, molecular, bla, 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 la piedra, listo, bla, bla. Dice, el flujo de calor en la convección es cíclico. ¿Qué significa esa pregunta? ¿Qué significa que sea cíclico? Porque lo que yo entiendo que sea cíclico, no sé si es lo mismo que entiendes tú, pero yo, por ejemplo, cíclico para mí es como que hace esto. En el caso del aire frío, y en el caso del aire caliente hace esto. Sube y después vuelve a bajar porque se enfría. ¿Sí? Ya, sí. Es un bucle al final. O sea, eso es como puede ser un queque en el horno, con el aire caliente que sube y el aire frío que baja, o puede ser también lo que habíamos hablado de agua hirviendo, que el agua que está hirviendo o que se está calentando sube y el agua más helada baja. Entonces, no sé si llamarlo cíclico en verdad, porque no es un ciclo, pero en verdad, no, en realidad sí es un ciclo. O sea, se calienta el fluido que está abajo, sube ese fluido y cuando ese fluido se vuelve a enfriar, va a volver a bajar. Entonces sí, efectivamente podríamos denominarlo un ciclo. Ya, entonces, habíamos dicho entonces que aire caliente sube, aquí lo tenemos, aire caliente tiende a subir. Y el aire frío tiende a bajar. Y por tanto dice acá, hacen una reflexión y dice, las estufas deben colocarse cerca del suelo. ¿Por qué? Porque cuando calientan el aire sube. ¿Cierto? Y los aparatos de aire acondicionado cerca del techo porque, como nosotros queremos que el aire acondicionado nos permita, por ejemplo, enfriar una habitación, o sea, tenemos que sacarle calor, nos va a servir en el fondo que lance aire frío desde arriba porque el aire frío va a bajar y el aire caliente va a subir. Dice, gracias, aislado, bla, bla, bla. Dice, todo lo caliente tiene que bajar. Claro, o sea, todo lo que se calienta sube y después baja. ¿Quién es Pierre François? Pierre es un nombre de hombre, ¿cierto? Tengo la duda. Pero en realidad me suena por François. Bueno, no sé, pero gracias. Dice, de la misma forma, la convección natural es responsable de la ascensión del agua caliente y el vapor en las calderas de convección natural y del tiro a la chimenea. O sea, en esos tres fenómenos, donde dijimos el agua caliente que sube, ¿cierto? Ahí tenemos agua caliente subiendo. O también en las calderas, la ascensión de vapor que sube también. O también en las chimeneas. Se salió el... Entonces todo lo que es aire caliente, humo o vapor, o agua, incluso caliente, va a tender a subir por el tema de la convección. Dice Joan Medel Jiménez, ¿cuál es la ecuación diferencial de la transferencia de la condición de calor? Ya, eso no lo voy a ver hoy día, pero hay una ecuación diferencial que define la transferencia de calor. Y dice, profe, no me quedo con esta diapositiva, y eso tiene que ver con mecánica estadística. Ya, entonces, Mauro, voy a volver a repetir el tema de la diapositiva. Pierre, no tiene que ver con mecánica estadística, pero igual cuando hacen termodinámica, sí hablan mucho de mecánica estadística y ahí se pueden aplicar hartas cosas interesantes de mecánica. Dice, asciende por menor densidad. Claro, o sea, lo que está pasando es que el aire se está calentando, el fluido se está calentando, y al calentarse, como dice Víctor Hugo, asciende porque es menos denso. O sea, se vuelve un fluido menos denso. Dice, ¿la convección está presente en corrientes marinas? Sí. O sea, cuando las corrientes marinas haya corriente marina helada y corriente marina fría. Perdón, corrientes marinas calientes. Por eso también esas corrientes marinas calientes ascienden. Vamos a repasar lo que era la convección, porque a alguien no había quedado claro. Entonces, el fluido caliente de abajo se calienta, perdón, el fluido se calienta por abajo y sube, y el fluido frío que está arriba, baja. Eso es. Dice, ¿el calor acelera la cinética molecular? Sí, la acelera, porque en el fondo aumenta la temperatura y hace que las partículas choquen mucho más. También habíamos dicho que esto determinaba el movimiento de vientos, formación de nubes, las masas de aire sobre la superficie terrestre y finalmente la transferencia del calor desde el interior del Sol hasta su superficie. O sea, así como pasa también que la Tierra tiene un núcleo caliente, que esta es nuestra Tierra y tiene un núcleo caliente, y desde ahí se emite calor hacia la superficie. Con el Sol va a pasar lo mismo. Si nosotros tenemos el Sol acá, el Sol también tiene un núcleo caliente, desde donde se está enviando siempre calor hacia el exterior.
entonces también hay movimiento de convección ahí. O sea, todo lo que está acá, supuestamente, aquí en el entremedio, también es líquido, algunas partes. Entonces también, de alguna manera, ayuda por convección a que el calor suba. Entonces las masas de fluido suben. Dice, ¿cuándo fue la clase anterior? El lunes fue y fue recuperativa. Dice, ¿los sólidos tienen convección? No, no tienen convección los sólidos, solamente los fluidos. Dice, yo pensaba que el Sol calentaba la Tierra solamente, plasma del Sol. Sí, el Sol calienta la Tierra y los demás planetas, pero aparte tiene que calentarse a sí mismo. Entonces, para calentarse a sí mismo, en el fondo, el núcleo está generando calor y eso se libera hacia el exterior. Catalina pregunta, ¿el lunes actualizarán toda la página por lo que dijeron? Sí, efectivamente el lunes actualizan la página. Ya. Voy a seguir entonces. Vamos a hablar del último tema antes de pasar a materia, que viene siendo la transferencia de calor por radiación. Entonces la radiación es fundamentalmente diferente a la convección y a la conducción porque no requiere un medio material para transmitirse. Entonces se puede incluso transmitir a través del vacío. Y eso es interesante porque, por ejemplo, el Sol irradia calor. Pero si ustedes se fijan, el Sol no está conectado por tierra, ni por mar, ni por ningún tipo de materia a la Tierra, sino que solamente está conectado a través del espacio. Y eso significa que lo que va a pasar va a hacer que el calor va a llegar igual, pero va a llegar por irradiación y no por convección ni por conducción, porque la irradiación es la única vez que se puede transmitir en el vacío. O sea, puede ocurrir en el vacío. Dice, profe, ¿con medio se refiere a medio elástico? No, me refiero a medio físico, a medio material. Dice, no solamente me refiero a la radiación UV visible de Francisco, sino que me refiero también a la no visible. O sea, la radiación del calor. Hay un espectro que nosotros podemos notar que es el infrarrojo. O sea, perdón, no el infrarrojo, sino que es cercano al infrarrojo, el rojo fuerte. Pero no podemos, por ejemplo, notar otro tipo, el infrarrojo desde las radiaciones desde el infrarrojo hacia abajo. Entonces lo que podemos hacer nosotros básicamente es que recibimos radiación del Sol, pero podemos ver en un espectro, no podemos verlo en el espectro completo. No sé si se entendió. Pregunta, ¿se entiende o no se entiende? Dice Joan Medel, ¿qué tipo de ondas son las que transmite el Sol? ¿Te refieres al calor? Básicamente está radiando, no sé qué tipo de onda podría ser específicamente. Dice electromagnética. Sí, son ondas electromagnéticas al final. Y a través de eso se transmite el calor. Ya, entonces eso fue la radiación. Entonces se diferencia principalmente de la conducción y la convección, por lo que ya dijimos que no requerían un medio material para transmitirse. Bueno, aquí tengo el último ejemplo, que es donde en una fogata yo voy a mirar los tres procesos que habíamos descrito delante. Un proceso dice del de la convección, que es calentar el aire que está en esta zona, que luego va a ascender. Eso es convección. La conducción es calentar con este calor esta parte de este fierro metálico y el calor se va a desplazar hacia acá, calentándose cada vez más cerca de donde yo estoy agarrando el fierro metálico. Y la radiación es este proceso de acá, que en el fondo, mediante radiación del calor, voy a también recibir ese calor. ¿Ya? En este ejemplo, que es lo que aparece escrito en esta lámina, yo podría tener en el interior de una campana de vidrio sin aire, o sea, una campana en el vacío, podría tener una fuente de calor, que voy a dibujar aquí como una llamita. ¿Ya? ¿Verdad? Una llamita es como para que se entienda que entrega calor, pero... Y todo eso alrededor, todo esto, eso es vacío. Entonces, como es vacío, la única forma de que el calor escape de esa campana, que tiene aquí una superficie, es que se irradie ese calor. Pero ni por convección ni por conducción va a escapar, porque no hay aire alrededor. Entonces no hay nada que se pueda calentar
a través de la convección para que caliente otra cosa, ni tampoco hay nada en contacto con la fuente de calor para que esa fuente, a través de la conducción, se caliente algún objeto externo o otra masa. Pero sí la radiación, que era lo que habíamos hablado recién. Dice Javiera Paulina, ¿en convección se calientan líquidos como agua o aire? Sí, en convección se calientan líquidos como agua o aire. Eso podría ser, como habíamos dicho antes, se calienta lo que está abajo, y esas masas de aire caliente o masas de líquido o masas de gas caliente ascienden y las frías descienden, porque las calientes ocupan el espacio de la fría, aparte que se expanden. Dice Cali 664, ¿qué tipos de ondas son las que transmiten la luna o no transmiten? Recuerda que la luna, para poder emitir su luz, no tiene luz propia. Lo que sucede es que el sol está iluminando la luna y la luna ilumina la Tierra. Dice, la radiación se transmite también en vacío, a diferencia de convección y conducción. Sí. ¿El fuego no se da en el vacío? No se da en el vacío porque necesita aire para poder existir. Recuerda que el fuego es una reacción exergónica, según lo que recuerdo de química, y necesita una chispa de activación, y aparte requiere un componente que es el oxígeno. Entonces no te sirve el vacío, porque si no hay oxígeno no puede darse la reacción de el fuego. No puede existir el fuego. Ya, pasamos a la siguiente lámina. Entonces empezamos ya con la materia de esta clase. Dice Javiera Paulina, pero en una olla de agua con agua caliente por conducción, ¿la olla por convección el agua? Sí, Javiera, porque en el fondo lo que está pasando, como tú bien dices, es que se está calentando la olla porque está en contacto directamente con el fuego, que es más o menos lo que debería pasar. Eso sería conducción. Y por conducción también se calentaría el agua, porque la olla calienta el agua que está encima de la olla. Pero el otro proceso que viene después, que es la convección, es que lo que está más abajo se calentó primero del líquido, y eso va a ascender. Y eso es lo que nosotros llamamos convección, al movimiento del fluido por el calor. Eso es lo que nosotros llamamos convección. La conducción es el traspaso de calor de un cuerpo a otro. Dice, ¿la cara que vemos de la luna es siempre la misma? Sí, no estoy seguro. Muy buen ejemplo, Javiera. Ya. Entonces, vamos a ver las escalas termométricas, y las escalas son la Celsius, la Kelvin o la Fahrenheit. ¿Ya? Estas tres escalas son las que nosotros vamos a utilizar para poder explicar y medir lo que es la temperatura. La escala Kelvin es la escala que nosotros llamamos la escala absoluta, y lo que se intenta es fijar el 0 Kelvin, que es como un cero teórico que habíamos mencionado en la clase anterior. Es un cero teórico donde supuestamente el movimiento de las partículas de la masa o de la materia es mínimo. Entonces, ese cero teórico lo que viene a hacer es como de verdad el cero que nosotros estamos buscando, el cero absoluto. Y por eso esa es la escala absoluta, que es la escala absoluta de Kelvin. El Celsius, en cambio, es una escala que está medida gracias al punto de fusión y de ebullición del agua. El punto de fusión, recuerden que era cuando pasábamos del estado líquido al sólido, y el punto de ebullición era cuando pasábamos del estado líquido al gaseoso. Perdón, de fusión era de sólido a líquido. Entonces, en el fondo, una escala Celsius nos va a permitir fijarnos en dos puntos. La escala Celsius, voy a fijarme cuando el agua se evapora, que en el 0. Perdón, cuando el agua se congela, que en el 0. Y en el 100 grados, cuando el agua se evapora. La escala Kelvin va a fijar el 100 grados en el 373 grados Kelvin. Mientras que 100 números más abajo vamos a fijar el otro. Vamos a fijar dónde se está congelando el agua. Entonces, 3... que estoy... Estamos mal hoy día. A ver, vamos a intentarlo de nuevo, por última vez. Entonces tenemos eso y tenemos el 373. Es que no me gusta el 73, entonces como que no me sale muy bien el número. Ya. Y la última escala, que es la Fahrenheit, que tiene, que esta ya es una escala diferente, que no está dividida en 100 pasos, sino que está dividida en 180 pasos, y parte del 32 grados Fahrenheit hasta el 212.
una escala un poco distinta a las otras dos. Probablemente sea inglesa, porque a los ingleses les gusta medir sus cosas en realidad en otras cosas. No, en realidad creo que es norteamericana. No tengo mucha claridad, pero los norteamericanos, no. Digámosle, los estadounidenses miden su temperatura en grados Fahrenheit. Dice, 2 points a nivel de más, sea level, tipo, ¿cuánto calor se necesita para derretir X cosas y así? Ya, eso viene más adelante. Dice, exacto Kelvin negativo jamás. El 0 Kelvin tiene algo que ver con el Big Bang. Podríamos decir que en ese momento había 0 Kelvin grados. Dice, 0 Kelvin es nada de movimiento, energía cinética. ¿Cómo se puede afirmar cuál es el argumento? Lo que pasa es que el 0 Kelvin se definió como eso. Ese es el argumento. Como que nosotros necesitábamos una escala absoluta que partiera de un 0, que nosotros podíamos decir, este es el 0 y este es el lugar desde donde vamos a partir. Y por eso el 0 Kelvin se define como ese punto. Ahora, ¿cuál es el argumento? Yo no lo tengo claro en verdad. 0 Celsius es igual a 273 K, sí. O 1 grado Celsius sería 274 K. Recuerden que la escala Kelvin y la Fahrenheit y la Celsius se dividen en 100 pasos. Y la Fahrenheit se divide en 180. Dice Lord Kelvin. Dice, la Fahrenheit no la pregunta en la PSU hace tiempo. No sé por qué eso tendría que importarnos si tenemos que saber acerca de lo que estamos haciendo. Si es bueno saber que existen otras escalas. Yo sé que esto es enfocado en la PSU, pero creo que es bueno que nosotros revisemos otras escalas, que entendamos cómo se hacen las conversiones y todas esas cosas. Ya, entonces, sigamos con esto. Entonces, como se define cada una de las escalas, yo le definí los puntos donde el punto de fusión por el agua, solamente por el agua, este es el punto de fusión, el de más abajo, y el de arriba es el punto de ebullición. Ya, entonces, vamos a hablar ahora de la cantidad de calor. Cuando una sustancia se está fundiendo o evaporándose, ese calor que necesita absorber ese material o esa materia se le llama calor latente de fusión o calor latente de vaporización, según sea el caso. O sea, si está evaporándose o si está produciéndose la fusión de sólido a líquido. Ese calor latente, cualquiera que sea, se mantiene oculto. Por eso le llamamos latente. Pero existe aunque no se manifiesta en un incremento de la temperatura. O sea, este calor tiene que estar para que exista una transición desde un estado a otro estado. Entonces, el calor latente va a ser el estado, o sea, el calor que me permite transicionar desde un estado de la materia a otro estado de la materia. Y que no va a haber reflejado ese calor en un aumento o disminución de la temperatura. En tanto, el calor sensible es lo que nosotros vamos a llamar al calor que necesitamos suministrar para que se eleve la temperatura del cuerpo. Dice, voy a seguir respondiendo preguntas porque hoy día están preguntando muchas cosas, así que dice, uno entra, el otro sale. No sé qué estáis preguntando bien. Les voy a pedir que cuando hagan las preguntas sean un poco más contextuales, porque como estamos hablando de hartas cosas y veo hartos comentarios, sería mucho más fácil si ustedes me dicen, oye, ¿sabes qué? No me quedó claro este concepto, o no entendí esta parte de este concepto. Mientras más elaboren su pregunta, yo les puedo responder mucho mejor. Si por ejemplo me tiran comentarios como cortos donde no tienen un contexto, es más difícil responderles. Entonces, para que yo les pueda responder mejor, escríbanme con un contexto mucho más claro respecto a lo que me quieren preguntar. Dice, uno entra, el otro sale, la transferencia de calor. Sigo sin entender la pregunta. Dice, la transferencia de calor. Bueno, el calor latente entonces, dijimos que era el calor que yo necesitaba para que un cuerpo pasara de un estado a otro, o sea, de líquido a sólido o de líquido a gas. Y el calor sensible es el que me va a servir para elevar o modificar la temperatura de ese cuerpo. Francisco Freire dice, ¿la cantidad de calor absorbida por un cuerpo se refiere a las calorías? Sí, o en Joule. Dice Joan Medel, ¿por qué al aumentar la temperatura del aire del interior también aumenta la presión y no sé si es una interrogación o un I? Si aumenta la temperatura del aire del interior, lo que va a pasar es que va a aumentar la presión, efectivamente. Pero piensa que el aire va a tener menos densidad, pero va a aumentar la presión sobre las paredes de ese lugar. Es como dentro de una olla a presión, piénsalo así. Dice, profe, no entendí muy bien la definición de la diapositiva. Ya, aquí estamos hablando de cantidad de calor y estamos haciendo diferencia entre calor latente y calor sensible. Eso es lo que estamos hablando en esta diapositiva. ¿Qué quiere decir que el calor latente esté oculto? Quiere decir que no lo podemos
no lo podemos verificar su existencia a través de un termómetro, por ejemplo. O sea, el calor latente no lo va a medir un termómetro, pero sí sabemos que necesitamos aplicar ese calor para que se pueda ocurrir un cambio de estado. Dice Pierre François, el calor se entrega al sistema, en cambio en el otro sistema entrega calor. No, yo necesito, Pierre, que me escribas mucho más clara la pregunta, porque hay hartas personas que están respondiendo entre medio y no alcanzo a cachar lo que me estáis preguntando. Constanza pregunta, dice, profe, ¿el calor latente me lo van a dar siempre? ¿O hay algunos que tenemos que saber de memoria? Generalmente lo dan. Y yo en este momento no me acuerdo del agua, pero había uno que era como 80. Me acuerdo que había uno que era como 80, pero deberían darlos. Pero generalmente lo que hay que aprenderse es el calor latente del agua, de fusión y de ebullición, ningún otro, que es lo que más te van a preguntar. Dice, ¿aumenta la presión porque aumenta la cinética? Sí, pues aumenta la cinética porque aumenta la velocidad de las partículas al meterle más calor a un sistema, y por tanto va a aumentar la presión, que están ejerciendo esas mismas partículas pegándole mucho más en diferentes lugares al contenedor que los contiene, básicamente. Dice, calor latente es energía que se absorbe pero sin subir la temperatura, Víctor Hugo. Sí, o sea, es energía que necesitamos para poder cambiar de estado, pero no para subir los grados. Andrés Belanco dice, el concepto de caloría, ¿qué es y cómo se relaciona con la cantidad de calor? La cantidad de calor se mide en calorías o en joule. Lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Catalina dice, no entiendo a qué se refiere con que esté oculto. Lo que quiere decir es que no se puede verificar que existe ese calor, porque no lo podemos ver a través de un termómetro. Nosotros, para poder observar un fenómeno físico, lo que necesitamos es tener un instrumento. Y ese instrumento, en este caso, es el termómetro, y el termómetro no está midiendo nada, no está midiendo una variación de la temperatura, entonces nosotros no podemos medir la variación del calor. Por eso dice que está oculto. Dice Claudia Acuña, ¿puedes explicar de nuevo el calor sensible? Ya, entonces voy a ponerlo acá. Calor latente, calor sensible. Entonces dijimos que calor latente y no refleja cambio de temperatura. O sea, el cambio de temperatura es igual a cero. En el calor sensible, el cambio de temperatura es distinto de cero. ¿Qué quiero decir con esto? Que el calor sensible no produce, produce cambio de temperatura. Es el que hace que la temperatura o los grados aumenten o bajen. El calor latente es el que me ayuda a hacer un cambio de estado, pero que no produce cambio de la temperatura. Dice Pierre François, profe, estoy mal en comprensión lectora. Ya. Gracias, Pierre. Dice Daniela Carrasco, ¿cuál es la diferencia entre calor latente y el calor específico? El calor latente viene a ser este calor que yo necesito para poder aumentar, para poder cambiar de estado, mientras que el calor específico es el calor que me va a indicar cuántas calorías por gramo tengo que aplicarle a cierta cantidad. Cuántas calorías por gramo tengo que aplicarle a un objeto, a un material, dependiendo de su masa, porque es por gramo, para poder aumentar el calor o la temperatura de él. Dice, ¿aumenta su energía cinética las moléculas del gas al aumentar el calor? Sí, aumenta la energía cinética de las moléculas del gas al aumentar un calor. ¿No existen instrumentos para ver partículas? No sé a qué va esa pregunta. Dice, calor es energía, temperatura es la diferencia de calor. No, la temperatura no es la diferencia de calor, la temperatura es la medición de la cantidad de calor. Pero no es la diferencia de calor, porque si no lo mediríamos en joule. Javiera dice, calor latente, agua de fisión es 0 y de ebullición 100. No, ese no es el calor latente, Javiera, ese es el calor específico, si no me equivoco. Agua de fusión. No sé qué escribiste, me confundí ahí. Francisco dice, me cuesta pensar en que una sustancia puede cambiar de estado sin cambiar de temperatura, si necesariamente se necesita llegar a un punto de fusión y ebullición. Mira, vamos a hacerlo súper simple, con esto voy a cerrar esta parte de esto. Dice, tengo un cubo de hielo. Yo le aplico calor sensible, por ejemplo, pensemos que esto está a 0 grados. Al aplicarle el calor latente, lo que va a pasar es que ahora esto va a transformarse en agua, pero que va a seguir estando a 0 grados. Eso es lo que yo estoy tratando de explicar. Y después, una vez que esté a 0 grados y ya esté en estado líquido, yo le voy a aplicar, no es que se aplique separado, pero es parte como de la misma idea, el calor sensible. Y el calor sensible es el que va a producir, en el fondo, que esto suba de temperatura, por ejemplo, a 4 grados.
y que siga siendo líquido. Entonces, el calor sensible es el que me permite elevar la temperatura y el calor latente es el que me permite, si bien mantener la temperatura, producir el cambio de estado. Dice Mauricio Vargas, o sea que no se pueden ver el movimiento de las moléculas del agua, no a este nivel al menos. Ya. Entonces, la cantidad de calor, y esto es lo que me interesa en verdad, porque esto es como el meollo del asunto y lo que nos permite calcular estas cosas, a pesar de que nosotros tenemos que entender físicamente bien todo lo que estamos haciendo. Esta es la parte de cálculo de esta sección. Entonces, revisémosla bien, tratemos de que nos quede claro. Y entonces la cantidad de calor tomado ese día por un cuerpo es directamente proporcional a su masa y al aumento o disminución de su temperatura. Entonces vamos a hacerlo directamente. El calor es proporcional a la diferencia de temperatura y el calor es proporcional a la masa del cuerpo. Teniendo esas dos cosas claras, vamos a encontrar una constante que es el calor específico, que es lo que tenemos acá. Y ese calor específico nos va a decir cuánto aumenta en calor, cuántas calorías aumenta o disminuye el calor de acuerdo a la cantidad de variación de temperatura y a la cantidad de masa del cuerpo. Es la misma fórmula que se ocupa en química. El CE, ¿qué es, profe? El CE es el calor específico. Calor específico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos hasta el momento. Entonces, el calor es proporcional a la diferencia de temperatura y es proporcional a la masa del cuerpo. Además, tenemos el calor específico que nos va a indicar cuánto calor tengo que agregar yo a 1 gramo de esa masa para yo poder elevar su temperatura en 1 grado. Y se mide en grados Celsius y en moles. Entonces, ya. ¿Qué pasa si la temperatura inicial del cuerpo es mayor a la temperatura final? ¿Qué está pasando? Si la diferencia de temperatura es la misma diferencia... Javiera, sí, porque la diferencia de temperatura va a ser la misma ya sea en Celsius o Kelvin, porque si te fijaste, la escala Celsius o Kelvin entre 0 y 100 y de los números que siguen hacia arriba van a ser prácticamente iguales porque un paso es 1 grado. Entonces, cuando yo tengo 1 grado, cuando subo 1 grado Celsius, estoy subiendo 1 grado Kelvin. Connie Chapers. Para recordar mejor la fórmula me recomendaron el CTM. Sí, yo también recuerdo el CTM con mucho cariño. Yo también te mando cariños, Connie. Es una buena forma de acordarse del CTM. Nunca lo olviden. Después, tenemos entonces que el cuerpo va a ceder calor. ¿Por qué está haciendo calor el cuerpo? Porque lo que está pasando es que la temperatura inicial es mayor que la final. Entonces está más frío el cuerpo. Está más helado, o sea, está cediendo calor. ¿Y qué pasa si la temperatura final es mayor que la inicial? El cuerpo está recibiendo calor. Entonces el calor es positivo. Entonces vamos a definir el calor específico como la cantidad de calor que hay que proporcionar a 1 gramo de sustancia para que eleve su temperatura en 1 grado centígrado o en 1 grado Kelvin en este caso. Y el caso particular del agua, el calor específico va a valer 1 caloría por gramo por grado Celsius. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a ver ahora lo que es equilibrio térmico. El equilibrio térmico es el estado donde se igualan las temperaturas de dos cuerpos. Yo pongo dos cuerpos en contacto. Estos cuerpos tienen temperaturas diferentes. El cuerpo que está a mayor temperatura va a entregarle calor al de menor temperatura. Entonces, en este caso, si ustedes ven el termómetro que tenemos aquí, vamos a ver cómo el calor, en esta parte de acá, al ponerse en contacto estos dos cuerpos, el calor va a fluir hacia allá, hasta que alcance el equilibrio térmico. Entonces, en este caso, están los dos al mismo nivel de temperatura. Y en ese caso, el flujo de calor viene a ser 0. O sea, acá Q va a ser 0. Y acá Q es mayor a 0 cuando se está viendo para allá. Entonces la cantidad de calor de nuevo, CTM como había dicho la compañera, o MCT. Bueno, vamos a pasar a la ley 0 de termodinámica. Este principio está expresado en la llamada ley 0, que fue en 1931 expresada por R.H. Fowler de la siguiente manera. Si tengo dos sistemas, A y B, cada uno por separado en equilibrio con un tercer sistema, o sea, tengo mi sistema A y mi sistema B, y cada uno por sí solo está en equilibrio con C, significa entonces que A y B también se encuentran en equilibrio térmico entre sí. Entonces, esto es como la transitividad. O sea, si A está en equilibrio térmico con C y C está en equilibrio térmico con B, entonces A está en equilibrio térmico con B. Esa es la idea. Bueno, entonces ejemplos de equilibrio térmico son cuando yo entro a un sauna y voy, digamos, con una temperatura normal en mi cuerpo, entro a un sauna y mi cuerpo se va a calentar.
Y para poder hacer equilibrio térmico, mi cuerpo va a tener que hacer un trabajo del cual yo voy a empezar a sudar para yo poder ir liberando el calor que me está produciendo eso, y ese sudor se va a empezar a liberar, se va a evaporar de mi cuerpo para yo poder liberar ese calor. Entonces, yo estoy haciendo ahí equilibrio térmico con el ambiente. Otro ejemplo de equilibrio térmico es cuando yo, dentro de un vaso de agua hirviendo, que tiene acá una zona caliente, un hotspot, está calentando un líquido que ya está caliente acá, y yo estoy poniendo dos recipientes con un líquido un poco más frío. Ese líquido un poco más frío se va a calentar. Entonces, este calor va a entrar entonces en estos dos tubitos. Y eso va a hacer que la temperatura de esos dos tubitos, del líquido que se encuentra en el interior, aumente. Y el tercer ejemplo es cuando yo tengo en mi refrigerador los diferentes productos o la comida que yo he almacenado. Y en ese refrigerador, que si se pueden fijar ahí es totalmente vegetariano, voy a poner mis vegetales y mi fruta, y van a estar en equilibrio térmico con el refrigerador. O sea, en algún momento, si yo tengo el refrigerador en menos 4 grados, las verduras que están ahí adentro o los productos que yo haya guardado van a tener también ese nivel de temperatura porque se logró un equilibrio térmico. Piensen que en este caso el refrigerador es un aparato que está recibiendo energía y la está transformando en frío. Entonces, en el fondo está sacando calor desde dentro del congelador para poder estar en equilibrio térmico con la comida a una menor cantidad de temperatura. Dice Francisco Fredes: mecanismos de termorregulación, evaporación por sudoración, erección pilórica, escalofríos, etc. Sí, exactamente, Francisco. O sea, hay mecanismos de termorregulación del cuerpo que serían evaporación por sudoración, como tú dijiste, que es para liberar el calor del cuerpo, que es lo que nos pasa también. Erección pilórica, ya, eso no sé lo que significa. Y escalofríos, que en el fondo es cuando tengo mucho frío, hacer que mi cuerpo se mueva para poder generar calor. Ya. Tenemos entonces el último fenómeno del cual vamos a hablar, yo creo que nos quedan unas cosas más, que es el de contracción y dilatación. El fenómeno de contracción es un fenómeno que tiene que ver con la disminución del volumen o del área superficial o del largo de un objeto. Y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un globo, lo llenamos de aire, y ese aire está caliente y lo metemos al agua, y ese volumen de ese globo se va a reducir porque el agua está más helada. Lo que está pasando ahí es que con el frío se están contrayendo las cosas. Eso sucede con muchos otros fenómenos. Por ejemplo, cuando yo tengo zapatos de cuero, el cuero también reacciona con el calor. Si yo, por ejemplo, tengo el cuero más caliente o tiene una mayor temperatura, va a ser mucho más fácil que mi pie entre en ese zapato, y cuando esté más helado va a ser mucho más difícil que el pie entre en ese zapato porque en el fondo va a estar contraído. Entonces ahí se entiende el fenómeno de la contracción, disminución del volumen, porque yo tengo ese problema de que al bajar la temperatura va a ocurrir esa disminución del volumen. Ahora hay un fenómeno extraño, que es cuando el agua alcanza los 4 grados Celsius y se congela. Entonces yo cuando estoy a una temperatura de 4 grados Celsius, el agua se congela aquí y su volumen aumenta. Eso es interesante, porque cuando el agua se transforma en hielo y sigue bajando su temperatura, en algún momento, en vez de seguirse contrayendo, va a expandirse. Y ese fenómeno era el que alguien hablaba antes, que cuando se me congelan los lagos o los ríos, se congela siempre la parte de arriba y no el agua que está abajo. Eso sucede porque al transformarse en hielo el agua, aumenta su volumen y por tanto su densidad disminuye y por tanto sube. Entonces eso permite que exista la vida en el mar y la vida en los lagos y la vida en los ríos. Gracias, Javiera, por aclararme lo que es la erección pilórica. Había olvidado qué significaba, que era cuando se te paraban los pelos. Ya, la dilatación entonces es el aumento del volumen que experimentan los cuerpos al contacto con la temperatura. Entonces, la dilatación es cuando un cuerpo se calienta o se le entrega calor. Y por tanto, un ejemplo de eso podría ser que el mercurio de un termómetro es fácilmente dilatable y por tanto nos permite marcar muy bien cuando sube o baja un grado. Entonces, yo tengo aquí mi termómetro de mercurio, tengo por aquí el monito rojo, y cuando se le agregue calor a esto, va a aumentar notoriamente en cierta cantidad de grados. En X grados Celsius le vamos a poner ahí.
Finalmente vamos a pasar a la dilatación térmica de los cuerpos. Dice Francisco Fredes, ¿el hielo es la excepción porque se dilata? Sí, el hielo es la excepción porque se dilata. Igual habíamos hablado la otra vez de que existían, por ejemplo, los plásticos que al aplicarle calor se contraían. Entonces no solamente es la única excepción. Es como dice Claudio, la anomalía del agua, que a los 4 grados Celsius, a pesar de que se congela, aumenta su volumen y eso produce que disminuya su densidad. Dice, claro, es porque se reordenan las partículas. Nosotros tenemos, vamos a explicarlo acá, pero esto es como de la parte química. Tenemos un átomo de oxígeno grande y 2 de hidrógeno. Y lo que está pasando es que estos van a hacer un puente de hidrógeno con otras moléculas y van a formar una estructura cristalina que va a ser mucho más grande el volumen de esas partículas. Eso es lo que está ocurriendo cuando se produce en este sistema del paso del estado líquido al estado sólido. Por eso se rodean las partículas. Claro, como dice Francisco, se deben a enlaces de hidrógeno, puente de hidrógeno. Entonces, ya, volvamos a la dilatación térmica y con esto terminamos la materia del día de hoy. La dilatación térmica entonces va a ser cuando en el estado de la materia, que es como el más difícil de identificar la dilatación, que viene siendo el estado sólido, podemos nosotros distinguir 3 tipos de dilatación y esto se produce por el calor. Entonces, al aumentar el calor, al añadirse calor a un objeto, este se dilata. Y la dilatación puede ser lineal, superficial o volumétrica. Y eso va a ser siempre en función de las dimensiones que tenga el cuerpo. O sea, si nosotros decimos que es más ancho que largo en verdad, entonces podemos hablar de dilatación superficial. Si en realidad es un objeto grande, podemos hablar de dilatación volumétrica. Y si tenemos una varilla y en realidad el objeto es mucho más largo que ancho y que alto, entonces podemos hablar de dilatación lineal, en el fondo para poder simplificar el caso que estamos estudiando. Entonces, va a aumentar la temperatura y va a aumentar su tamaño. Y si aumenta la temperatura, entonces vamos a encontrarnos con una dilatación del objeto o del cuerpo. Hola, Chris Manny. Un poco tarde, pero todavía no llegamos a las preguntas, así que quizá a algunas personas les interesa más esa parte. Entonces, todo puede sufrir dilatación superficial, Francisco. Pero en realidad la que estaríamos estudiando ahí es la dilatación volumétrica. ¿Sí? Porque tiene más sentido en verdad. Ya, dice. Entonces la dilatación térmica, cuando es lineal, se produce cuando un sólido es marcadamente más largo y alto que ancho. Entonces, si un sólido, por ejemplo una varilla, que podemos dibujar en 3 dimensiones igual, aquí una varilla, si es más largo que ancho y que alto, como las varillas, los alambres, las barras, los rieles, entonces vamos a hablar de una dilatación lineal. Y esa dilatación se va a entender como un delta de L, que se puede expresar así. El largo final va a ser igual al largo inicial multiplicado por 1, más un coeficiente de dilatación lineal por la diferencia de temperatura. Y todas las estructuras de aquí en adelante de todas las dilataciones son iguales. Lo único que cambia es este coeficiente que tenemos acá. Ese coeficiente va a variar de acuerdo a si la dilatación es superficial o volumétrica o lineal. Dice, salud, profe, salud, profe. Gracias. Luego tenemos que por efecto de la temperatura se puede producir una dilatación de un área o de una superficie. Entonces, si esto sucede, lo que va a pasar es que va a hacerse incrementando en las mismas dimensiones, o sea, ambas dimensiones, el largo y el ancho, en la misma proporción. Por ejemplo, si tuviésemos una lámina metálica, esta va a aumentar su largo y su ancho en las mismas proporciones. O sea, el calor, digamos que produce dilatación hacia ambos lados de la misma manera. Dice, la dilatación aérea se diferencia de la dilatación lineal porque implica un incremento del área y en la dilatación lineal implica un incremento del largo. Algunos ejemplos podrían ser las láminas, las planchas, etc. Entonces, como ya lo habíamos dicho, si el coeficiente depende del material, Andrés, exactamente como tú dices, depende de qué tanto se puede dilatar el material. Entonces, y hay coeficiente negativo, que es lo que habíamos hablado otra vez, como el plástico. O sea, en vez de dilatarse, se contrae. Si este coeficiente es positivo, el área final siempre va a ser mayor que el área inicial. Entonces, este coeficiente de dilatación superficial va a ser 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Miren qué interesante. O sea,
tenemos en el fondo, podríamos tener por ejemplo, para el metal o para el acero, y cuando nos pidan calcular el coeficiente lineal, podríamos dividir este número por 2. Entonces, teniendo uno de estos coeficientes, ya sea el alfa o el phi, podríamos nosotros revisar cuál viene a ser el coeficiente que le corresponde a la dilatación volumétrica o a la dilatación lineal o a la dilatación superficial. Finalmente, revisamos el último coeficiente que tiene que ver con la dilatación volumétrica y nos fijamos de que el coeficiente de dilatación volumétrica va a ser 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Qué entretenido? Entonces, seguimos la misma fórmula. El volumen final va a ser igual al volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por la diferencia de la temperatura. Si la dilatación volumétrica de un cuerpo ocurre cuando es calentado ocurre cuando se calienta y se le aplica calor, esto va a pasar en todas direcciones y por tanto se va a expandir en todas las direcciones. O sea, yo tengo un cuerpo que parte siendo así, perdón por ejemplo el cubo, pero en realidad es como lo más fácil. Se expande para acá, se expande para allá y se expande para arriba. O sea, deberíamos tener un nuevo cubo, ¿sí? Y ese es el nuevo volumen que en el fondo va a adquirir el cuerpo. Nunca se va a dilatar tanto en realidad. O sea, los cuerpos no tienen un coeficiente de dilatación que haga que sea el doble de su tamaño. Para eso tendría que quizás ocurrir que la diferencia de temperatura sea mucho más grande. Y para que eso ocurra igual sería como un caso muy extremo en verdad. Siempre les van a preguntar como una dilatación pequeña. Nunca va a ser como que el cuerpo va a aumentar al doble su volumen o al doble su área. Dice Claudio Acuña, para esos requerimientos sobre el área de los polígonos, ¿lo mismo será con el volumen o nos los darán? Yo creo que es bueno que te aprenda el área de los polígonos y también del cubo, de la esfera, del cono. Esas cosas siempre son interesantes y son súper útiles. Dice Ismael, depende del ejercicio y el dato que te piden averiguar. Exactamente, ya. Entonces, entramos en materia y aquí yo desaparezco porque vamos a revisar dos preguntas que revisamos en la clase anterior, pero que siempre son interesantes de mirar. Estas dos preguntas las voy a pasar rápido, así que todos y todas muy, muy atentos y atentas a lo que voy a decir. Entonces dice, el calor latente de vaporización, algo de lo que hablamos como harto rato, de una sustancia es la cantidad de energía necesaria para A. Aumentar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en 1 grado Celsius. Ya dijimos que el calor latente no tenía que ver con aumentar la temperatura ni con variarla. Entonces la A no va. Dice B. Es la cantidad de energía necesaria para transformar una unidad de masa de líquido en vapor a una temperatura y presión constantes. Entonces, estamos hablando de que hay un cambio de estado ahí, o sea, un cambio de líquido a vapor. Eso es lo que habíamos estado hablando del calor latente, por tanto, esta opción podría ser. Entonces la vamos a dar ahí como que podría ser. Después dice C, transformar una unidad de masa de sólido a vapor a una temperatura y presión constante. Eso tendría sentido, pero como estamos hablando de calor latente de vaporización, es solamente cuando estamos hablando de líquido a vapor. Por tanto, no nos sirve la C. Después dice, transformar una unidad de masa de líquido a vapor a una temperatura de 100 grados Celsius y a una presión de 1 atmósfera. Eso sería bien interesante porque nos están hablando de transformar una unidad de masa de líquido a vapor. Hasta ahí vamos bien. Pero nos habla de que tiene que ser una temperatura de 100 grados Celsius. Y nosotros no sabemos necesariamente si ese líquido va a ser agua o no. Entonces, esas son las condiciones para que hablemos de calor latente de vaporización del agua. Pero en este caso estamos hablando del calor latente general. Por tanto, este no nos sirve. Finalmente, la E dice aumentar la temperatura de 100 gramos de masa de una sustancia en 1 grado Celsius. Y esa no es, porque ya habíamos dicho que aumentar la temperatura no era algo que el calor latente hiciera. Por tanto, la alternativa correcta es la B. ¿Todos y todas claros con eso? ¿Alguien le queda alguna duda de por qué no es la B? Pregunten ahora que pueden. Cuando sea la prueba no pueden preguntar. ¿Alguien dice que es la E, por ejemplo? ¿O que es la D? Una pregunta, ¿cómo podrían ustedes hablar de la transformación de una unidad de masa de sólido a vapor? Tendrían que usar calor latente también, ¿o no? ¿Y cuáles calor latente ocuparían?
Pensé que era la C, pero vi que ya. Dice no. ¿A qué se refiere con unidad de masa? Una unidad de masa tiene que ver con un gramo, Daniela. Esa es una unidad de masa. Entonces, sí, Francisco Freire, exactamente, sublimación. O sea, cuando tenemos sublimación, lo que va a pasar en verdad va a ser que en la sublimación se incluye el calor latente de vaporización más el calor latente de fusión. O sea, se están incluyendo los dos calores latentes para poder pasar de un estado al otro y del otro estado al otro. En el fondo requiere que se estén aplicando esos dos tipos de calores. De sólido a gas, claro, o de gas a sólido, dependiendo de lo que necesite. Si es de gas a sólido, en el fondo lo que va a tener que pasar es que le estáis quitando calor para que en el fondo solidifique esa sustancia. La clase cinemática ya fue, po. Así que yo te recomiendo buscarla en las clases anteriores. De sólido a gas, como las bolitas de naftalina, sí, así tal cual. O como el hielo seco. Ya. Siguiente pregunta, dice, acerca del calor, esto también es de la semana pasada, perdón, de la clase pasada. Podemos afirmar: A, es una propiedad de la materia. ¿El calor es una propiedad de la materia? En verdad el calor no es una propiedad de la materia. Por tanto, no podemos afirmar eso. Entonces, la A no es. No pasa nada con la A. Después dice B, los cuerpos más grandes tienen más calor que los pequeños. ¿Sí? Puede ser. La C dice, no puede calcularse. Mucha gente dice que es la D. Ya, no puede calcularse el calor. Es mentira que no se puede calcular. Dice D, es energía transferida de un cuerpo a otro. Claro que sí. Y E dice, es inversamente proporcional a la temperatura. Eso es mentira porque sabemos que el calor es CTM, como había dicho la amiga, que en el fondo es CE por M por delta de T. Entonces estamos entre la D y la B. Pero la B no tiene por qué ser necesariamente así. O sea, los cuerpos grandes pueden tener más calor que los pequeños, pero podrían tener menos calor que los pequeños. Por tanto, no es algo que siempre podamos afirmar. Cuando nos preguntan, ¿podemos afirmar? Entonces estamos hablando de que siempre podemos afirmar. Y eso es lo que ustedes tienen que como leer entre líneas de lo que está pasando en la pregunta. Cuando le dicen ¿podemos afirmar? Me están preguntando por siempre. ¿Siempre podemos afirmar? Siempre podemos afirmar. Entonces, ¿siempre podemos afirmar que los cuerpos más grandes tienen más calor que los pequeños? No. Por tanto, la B no es. Y nos quedamos entonces con la alternativa D. El calor es energía transferida de un cuerpo a otro, que era lo que ya habíamos hablado. Tengo el cuerpo A, tengo el cuerpo B, y el calor va para allá. Dice Daniela Carrasco, la diferencia entre calor y temperatura es que el calor se transfiere y la temperatura es la consecuencia. El calor se transfiere, sí, y la temperatura lo que es la medición de la cantidad de calor, pero no es calor. Estáis midiendo en el fondo cómo varía el estado de ese cuerpo, que en el fondo es el estado de temperatura. Francisco Fredes dice, ¿el calor es una propiedad extensiva que no depende de la cantidad de materia? Sí, no depende de la cantidad de materia, Francisco. Depende de la cantidad de masa. Pero, por ejemplo, puede darse el caso que habíamos hablado antes, que un cuerpo más grande tenga menos calor que otro cuerpo. Cuando hablamos de más grande, Hugo, Víctor Hugo, nos estamos refiriendo a que tenga más masa. Dice, ¿el calor no es el movimiento de las partículas? Sí, también es movimiento de las partículas, pero en el fondo es movimiento de agitación. Tiene que ver con la energía cinética que tienen las partículas. ¿Ya? Esa es la idea del calor. Pero es como agitación. No lo pienses como un movimiento que se está moviendo el cuerpo completo, sino que lo que está pasando es que las partículas se están agitando con mayor velocidad. Dice la D, dice el calor es energía transferida de un cuerpo a otro. O sea, lo que yo estoy transfiriendo en el fondo es energía porque se mide en joule o en calorías. Eso es lo que está pasando. Entonces sí estamos transfiriendo energía. Pero, Víctor Hugo, la idea es que, por ejemplo, tú me preguntas si un globo con helio es grande. Depende del globo con helio, pero en verdad lo que nos importa sobre si es más grande que otro tiene que ver acá más con el volumen. Y yo creo que lo importante en el fondo es que esto tiene que ver con la masa. Entonces el calor tiene que ver con la masa y no con el volumen. Da lo mismo el tamaño. Así que el tamaño no importa, chiquillos, para que sepan el calor. Francisco Fredes, el calor es cantidad de energía independiente si es transferida o no.
Sí, pero se define como calor cuando se está transfiriendo. Cuando ya están en movimiento ya no hay calor, pues. No hay calor transfiriéndose. Porque está en equilibrio térmico. Entonces no tenéis como ese concepto de calor que se está transmitiendo. Es la energía que se transmite. Por eso se pone energía transferida de un cuerpo a otro. Pero no es una propiedad de la materia. Ya, pasemos al siguiente ejemplo. Dice, pregunta 24, módulo común PCU. Para que dos cuerpos intercambien energía en forma de calor, es necesario que los dos cuerpos tengan. Entonces, dos cuerpos intercambian calor. Entonces tenemos el cuerpo A, cuerpo B. Para que intercambien calor, o sea, para que haya un movimiento de calor de un lado a otro. Vamos a ponerle D al B por simplicidad, en verdad. ¿Qué tiene que pasar? Que tengan diferente masa. Pueden tener diferente masa y podrían tener temperatura igual y no serviría. Entonces, chao con la diferente masa. Que tengan diferente calor específico, eso da lo mismo porque el calor específico no implica que puedan intercambiar una energía. Que posean coeficientes de conducción térmica iguales, eso tampoco implica que se pueda transferir energía en forma de calor. Lo único que va a decir es que si tienen coeficientes de conducción térmica iguales, el calor se va a transferir por lo mismo de igual forma, pero eso no implica que se calienten más rápido o menos rápido o que no puedan intercambiar calor. Y dice, y que inicialmente tengan diferentes cantidades de calor. Aunque tengan diferentes cantidades de calor, podrían ser dos cuerpos que tengan Q1 y Q2 y que sean diferentes, pero si tienen la misma temperatura, entonces no hay calor. No hay transferencia de calor. Entonces, la única forma de que haya intercambio de calor es que estén a diferente temperatura. ¿Sí? Ya todos dijeron que la D menos estudia, aprende, triunfa. Estudia, aprende, triunfa, tienes que cachar que la D no puede ser porque los coeficientes de conducción térmica iguales van a implicar que el calor se va a mover igual en ambos cuerpos, pero no te va a indicar que necesariamente sea una condición para que intercambien energía en forma de calor. Daniela pregunta, ¿por qué dos cuerpos de igual temperatura no intercambian calor? ¿Dos cuerpos calientes juntos no se mantienen calientes por más tiempo? Claro, tendrían mayor inercia térmica, y eso es verdad, que es la segunda pregunta, Daniela, pero dos cuerpos de igual temperatura no pueden intercambiar calor, porque en el fondo están en equilibrio térmico, que era lo que describimos en la lámina 8000 anterior a esa, que fue por acá. Equilibrio térmico. Dice, al igualarse las temperaturas, se suspende el flujo de calor y el sistema formado por ellos llega a su equilibrio térmico. Entonces, en el equilibrio térmico, lo que voy a tener es que la temperatura del cuerpo 1 va a ser igual a la temperatura del cuerpo 2, final. Temperatura final del cuerpo 1 igual a la temperatura final del cuerpo 2. Connie dice, no intercambian porque ya hay un equilibrio, no está pasando nada. Exactamente, no está pasando nada entre ellos dos. Entonces, volvamos a lo que estábamos hablando. Por tanto, solamente puede darse el intercambio de calor cuando haya diferente temperatura. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Ya nos va quedando menos. Dice, ¿por qué razón la sudoración corporal humana permite controlar la temperatura del cuerpo? Sudoración corporal humana, miren. ¿Por qué creen ustedes que la sudoración corporal nos permite controlar la temperatura del cuerpo? ¿Qué está pasando cuando uno suda? Miremos las respuestas entonces. Dice A. Porque absorbe calor del cuerpo mediante la evaporación del sudor. Entonces, está diciendo que cuando uno suda, el calor se evapora y eso absorbe calor del cuerpo. Sí, Mauricio, el calor siempre hay que verlo como transferencia. La cantidad de calor, que es lo que tienen los cuerpos, no tiene que ver con la transferencia, pero el calor que se transmite sí. Dice, porque elimina líquido corporal que está a mayor temperatura que el medio ambiente. C, porque refresca la piel con el sudor que está a más baja temperatura que el cuerpo. D, porque logra un equilibrio térmico a menor temperatura gracias al mayor calor específico del sudor. Y E, porque disminuye la transferencia del calor del cuerpo hacia el ambiente debido a que el sudor actúa como aislante térmico. Ya, la E sí o sí que no es. Entonces, la alternativa E no es. No, pues, Víctor Hugo, los perros no sudan, pero lo que hacen es respirar muy rápido por la boca. Entonces, es su forma de mantener su calor. Dice, porque logra un equilibrio térmico a menor temperatura gracias al mayor calor específico del sudor. El equilibrio térmico se va a lograr a la misma temperatura. Por tanto, que tenga calor específico mayor o menor, solamente va a indicar que hay que meterle más diferencia de temperatura. Pero entonces no va a ocurrir a una menor temperatura porque yo tenga calor específico mayor. Entonces la D no es. Entonces, como dice ahí Francisco, dice, cuando uno suda libera agua y el agua absorbe el calor del medio ambiente y se evapora. Por tanto, el cuerpo se enfría. Entonces,
como dicen por ahí, vendría siendo la alternativa A. ¿Ya? La B no era porque no puede eliminar el lípido corporal que esté a mayor temperatura que el ambiente, no tendría sentido. Y el sudor sale a la misma temperatura del cuerpo, entonces no es que esté a más baja temperatura que el cuerpo, así que no la puede refrescar. Lo que te está refrescando al final es que si yo estoy sudando, ese sudor va a absorber, porque al final es agua, que tiene un gran calor específico, va a absorber va a liberar el calor del cuerpo, y ese calor va a ser absorbido por el medio ambiente. Eso va a enfriar el cuerpo y eso nos va a permitir controlar en el fondo la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces es la alternativa A. Ya, esta ya es de cálculo. Y esta es interesante porque nos permite en el fondo ejercitar lo que aprendimos respecto al equilibrio térmico. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice, 3 cuerpos idénticos, P, Q y R, aislados del medio ambiente, se encuentran a temperaturas distintas T, 3T y 6T. Hoy día estamos bien tarde en la hora, pero ya nos queda poco, así que quédense para el final. Entonces, tengo 3 cuerpos idénticos. Voy a dibujarlos como si fueran cuadraditos nomás. P, Q y R. P, Q y R. Que están aislados y se encuentran a temperaturas T, 3T y 6T. Dice, los cuerpos P y Q se colocan en contacto hasta que alcanzan el equilibrio térmico. Entonces, vamos a juntar estos dos. Eso es lo primero. Entonces, tengo T y 3T. Luego se separan y el cuerpo P se pone en contacto con el cuerpo R. Entonces, este era P y este era Q. Cuando estos dos alcancen equilibrio térmico, ¿qué va a pasar? Como son idénticos los cuerpos, o sea que tienen igual masa, lo que va a pasar es que es como si hiciéramos un promedio entre las temperaturas de ambos cuerpos, porque son iguales. Entonces, lo único que nosotros necesitamos hacer es ver cómo quedan. Entonces, tendríamos un total de 4T dividido en 2, quedarían 2T. Es como si el cuerpo Q le pasara un T de temperatura al cuerpo P. Entonces, el cuerpo P ahora va a quedar, P' le vamos a poner con 2T. Y dice entonces que se separan y el cuerpo P se pone en contacto con el cuerpo R. O sea, este que tenemos en el lado de acá. Entonces ponemos ahora el cuerpo R aquí, con 6T. Y aquí lo mismo, como son iguales e idénticos, tienen la misma masa, vamos a decir que va a haber un equilibrio térmico. Por tanto, se van a sumar las temperaturas. Nos va a dar 8T y lo vamos a dividir en 2 y eso nos va a dar 4T. Por tanto, tras alcanzar el equilibrio térmico, la temperatura final del cuerpo R va a ser 4T, que es la alternativa C. ¿Alguien tiene dudas con eso? Catalina Gallego no, porque los tres no se juntaban al principio. Se juntaba como otras cosas. Mauricio, mira, el dibujo en física es súper importante. Yo de verdad que no le bajaría el perfil porque, imagínate, tenéis por ejemplo los diagramas de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre son dibujos, donde dibujáis la fuerza. Tienes por ejemplo el plano inclinado. Para dibujar un plano inclinado igual tenéis que dibujar un triángulo con una masa arriba. El dibujo en física te permite, como de la abstracción de tu problema, poder generar un esquema que te permite resolver el problema. Entonces, yo creo que poder dibujar en física te sirve harto. En este caso, como teníamos 3 cuerpos idénticos y que estaban aislados y que tenían temperaturas que son estándar entre ellas, podíamos ver que al juntarlos se iban igual a las temperaturas. O sea, es como que yo tuviera 2 vasos de agua idénticos y los pongo juntos y uno está a mayor temperatura, otro está a menor. El que está a mayor temperatura le pasa calor al de menor temperatura hasta que se equilibre la temperatura y luego esa temperatura va a estar definida. Y necesariamente cuando ambos tienen iguales masas, o sea, son cuerpos idénticos y tienen diferentes temperaturas, lo que va a pasar es que la temperatura al final va a ser un promedio entre los dos. Eso. Dice, Felipe Ramos no entendió. Ya, entonces vamos a volver a repetir el tema. Entonces notemos los datos. 3 cuerpos idénticos. 3 cuerpos idénticos igual masa. Entonces, notamos aquí abajito igual masa. ¿Cierto? Aislados del medio ambiente. O sea, ya tenemos dos cosas importantes que revisar. O sea, están aislados del medio ambiente. O sea, no va a ser afectada su temperatura por nada. Y se encuentran a temperaturas diferentes. T, 3T y 6T. Que fue lo que yo dibujé en este cuadro.
lo que va a pasar en primera instancia es que el P y el Q se van a juntar. Se junta un cuerpo idéntico con otro, uno a temperatura T y otro a temperatura T, a 3T. Lo que va a pasar es que cuando alcancen el equilibrio térmico, van a alcanzar cada uno a tener 2T de temperatura. Entonces, en un estado posterior, P' y Q' va a ser 2T y 2T. Cuando yo separo el P del Q y lo dejo aislado, lo que tengo ahora es 2T. Y lo que voy a hacer va a ser agregarle o poner en contacto el cuerpo R, que también tiene la misma masa, con el cuerpo P. El cuerpo R tiene una temperatura de 6T y el cuerpo P una temperatura de 2T. Al hacer el equilibrio térmico con estos dos cuerpos, lo que va a pasar es que cada uno finalmente va a quedar con una temperatura de 4T. Eso es lo que quería. ¿Alguien tiene dudas de por qué es la C? ¿Alguien tiene dudas? Este es el penúltimo ejercicio, así que pregunten ahora. Ya. ¿Queda claro, no? Ya, Felipe entendió. Perfecto, ya, qué bueno. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Alguna persona dice? ¿El equilibrio es como el promedio? Claro, en este caso el equilibrio es el promedio, pero lo que en realidad debería hacerse es la ecuación del calor. ¿Cachai? Entonces, voy a borrar para poder explicar eso, pero lo que en realidad tiene que pasar... A ver, voy a borrar todo. Dice, también lo voy a borrar. Lo que en realidad tiene que pasar acá es que habíamos dicho, ya tenía 3 cuerpos. Dice P, Q y R con temperaturas T, 3T y 6T. Entonces, caso 1, lo que voy a notar yo es que va a haber transferencia de calor de aquí para allá. Vamos a ponerle Q chico para que no nos confundamos con ese Q grande. Entonces, Q chico va a ser igual a el calor específico por la masa por el delta de T. El delta de T se puede escribir como T final menos T inicial. Ya me están apurando, así que no me queda mucho tiempo. Entonces, el T inicial, en este caso del P, va a ser este T. ¿Ya? Y el TF es el que nosotros estamos buscando. Y ese calor hay que igualarlo con el otro, que vendría siendo C por M por delta de T. Donde C por M va a ser por T final también, menos el T inicial, que sería 3T. Cm por Tf menos T. Y aquí hay una componente que hay que agregar, que cuando alcancen el equilibrio térmico, en el fondo hay uno que se va a estar restando con el otro. Entonces, voy a dividir eso, voy a sumar ese para allá, y me va a quedar 2T final igual a 4T. Por tanto, T final va a ser igual a 2T. Entonces, lo que estoy haciendo acá es igualar el calor que sale del cuerpo Q con el calor que entra al cuerpo P. Y estoy igualándola poniéndole un signo negativo acá. Ese signo negativo es el que me va a dar que en el fondo está saliendo calor de otro cuerpo. Entonces, el calor que entra que sale de Q tiene que ser igual al calor que entra a T. Y este calor va a ser negativo, que era lo que habíamos dicho ahí. ¿Ya? Esa debería ser en realidad lo que está pasando finalmente con cómo se resuelve este ejercicio. Pero para términos prácticos, cuando los cuerpos son iguales, ahí sí tiene que ver. Entonces, fíjense que acá yo hice una suposición. Cuando yo digo los cuerpos son iguales, estoy diciendo que las masas son iguales. Entonces, se nos van las masas. Y el calor específico también es el mismo. Entonces, se nos va el calor específico y las masas y podemos hacer esa división mucho más fácil. ¿Ya? Con esto voy a terminar. Ya llego al último ejercicio. Y con esto nos vamos. Entonces dice, si para aumentar en 10 grados Celsius la temperatura de 2 kilos de aluminio se requieren 1800 joules, ¿cuál es el calor específico del aluminio? Entonces dice, si para aumentar la temperatura de 2 kilos de aluminio se requieren 1800 joules, ¿cuál es el calor específico del aluminio? Entonces, ¿qué habíamos dicho? El calor específico va a ser la cantidad de calor, o sea, ¿cuántos joules?
hay que proporcionar a 1 gramo de sustancia para que le dé su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, si nos vamos al ejercicio, voy a tener que el calor específico va a ser la cantidad de Joule, que son 18.000 Joule, por 2 kilogramos por 10 grados Celsius, que 10 grados Celsius viene siendo el delta de la temperatura. Entonces vamos a echarnos un 0 ahí, y aquí un 2 con ese nos va a quedar 900. Por tanto, el calor específico va a ser 900 Joule por kilo por grado Celsius. Y ese es el calor específico del aluminio. ¿Alguien tiene una duda? Consulta. Entonces recuerden que el calor específico va a ser la cantidad de calor que yo necesito para aumentar a cierta masa una cierta cantidad de grados. Y esa cierta cantidad de grados es un delta de T, o sea, una diferencia de temperatura. Ya, bueno, entonces hasta aquí ha sido la clase de hoy. Espero que haya quedado claros los conceptos que revisamos hoy día y también los ejercicios. Así que yo me despido. Espero que tengan una bonita semana de lo que queda. Desde ya hagan sus tareas. La próxima clase va a ser acerca de las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal. Si tienen dudas, consultas, no duden en preguntar. Y eso. El 900, Andrés, antes de que nos vayamos, salió de dividir 18.000 en 2 por 10. Así que eso que está... Ay, no aparezco. A ver, desaparezco de nuevo. Ahí está. 18.000 sale de dividir... o sea, el 900 sale de dividir 18.000 en 2 por 10. Donde 10 grados Celsius es la diferencia de temperatura, 2 son la cantidad de kilos y está en 900. Fíjense que el calor específico del agua está dado en caloría partido por grado Celsius. Este está dado en Joule partido por kilo por gramo Celsius. Así que eso. Que les vaya muy bien. Cuídense. Hasta pronto.